Y ahora sí, finalmente terminamos este largo recorrido por la etapa de Low Resolution y nos vamos directo a la 05. Bueno, acá en la 05 también nos encontramos con errores de nomenclatura y de grupos en el sector de los outliner. Así que vamos a eliminar el grupo de block, pues si no nos interesa. Y acá lo que nos está faltando es la nomenclatura 005-GDP, ¿sí? Y después acá adentro tenemos una inmensidad de grupos que no es necesario tener tantos grupos dentro de grupos. Esto podrían resumirse así: todo acá dentro de handle y listo. Muy fuchi. A veces por una cuestión de organización está bueno tener grupos, pero tantos grupos la verdad es que a veces nos hacen perder. De hecho, esto acá, voy a ir acá, esto acá y así. Esto lo borramos y esto lo borramos también. Entonces conservamos dos grupos si lo queremos tener así separado, ¿no? Bueno, una vez que tenemos listo eso, vamos a chequear los materiales como hemos estado haciendo. Y está... nos falta el material, que vamos a crear un Lambert desde acá mismo. Le vamos a poner este nombre, que es el nombre del asset. Clic derecho, asignamos 0.5, perfecto. Y vamos a optimizar la escena. Ok, excelente. Y ahora sí, ya la tenemos lista. Vamos a checar si tenemos la animación. Y bueno, acá con la animación pasa lo siguiente: que yo cuando moví los grupos, esto que pertenecía al handle, me parece, a ver, no, vamos a mover acá, ahí, y lo voy a sacar de acá. Ahí está. Y esto también. Ahí está, vamos a dejarlo así. Vamos a meter acá. Y como vemos, la animación funciona bien y la topología es coincidente también. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la topología. Bueno, en principio está todo así como demasiado triangulado. Son todos como diamantes. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, de ver qué tan óptimo es si lo vemos así, si no se ve demasiado estrellado y demasiado low. Así que hay que tener cuidado con esta topología, ¿sí? Y después acá, en este caso, esto se puede simplificar también de esta manera. Y esto lo eliminamos. Y lo mismo acá. Hacemos un direct weld. Ahí no nos va a cambiar la forma del mango. Vamos ahí. Ahí. Y entonces vamos limpiando y a su vez ganando polígonos, ¿sí? Polígonos que, como sabrán, después nos van a hacer falta. Hasta ahora en esta pieza tenemos 8336 polígonos en total. Y bueno, estamos ahí en el borde, ¿no? Entonces polígonos que recuperemos es polígonos que nos va a quizás salvar las papas después. Bueno, todos esos polígonos del mango están de más. Todo eso se puede simplificar mucho, ¿sí? Luego lo que sería el Fuji, acá abajo, si activo Vs, vamos a mover esto acá. Esta vez no salió de principio. Este corte de V que tiene acá debería ir acá abajo, porque los cortes de V, recuerden que van donde menos se ven. Entonces yo esto lo voy a cortar acá y este lo voy a coser, ¿sí? Y lo dejamos así, porque es raro ver un corte de V en un sector así visible.
Esto está bien. Ok. Perfecto. Vamos a chequear la Tsuba. Bueno, acá en la Tsuba a simple vista nos damos cuenta de que acá estos vértices no están snapeados y esto tiene que estar snapeado, porque después cuando se suelde todo y todo sea un objeto, que es lo que va a ir en el juego, ¿sí? Lo que sería un game res, tiene que estar todo soldado y unido. Entonces acá tenemos que agregar otro más, ahí. Vamos a activar el wireframe. Y este lo snapeamos ahí, ¿sí? Tiene que estar todo cerrado, todo tiene que coincidir. De hecho esto acá parece que está snapeado, pero si lo corremos de la cámara está sin snapear también. Entonces debemos snapear absolutamente todo, tiene que estar cerrado, ¿sí? No debe quedar ni un vértice sin unir, todos deben estar snapeados. Y después acá lo que vemos es que hay doble hard edge y va a pasar lo siguiente, que está bien para marcarlo, pero puede ser bastante conflictivo cuando pongamos materiales, porque vamos a tener material en esta zona y en esta zona. Es decir, que un mismo material se va a cortar 3 veces y puede tener 3 direcciones distintas porque van a ser 3 sets de UVs. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Mejor dicho, perdón, me retracto, no es que van a ser 3 sets de UVs, sino que van a tener 3 shells distintos de UV, mejor dicho. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Yo esto, así se note, no lo pondría como hard edge y tampoco lo haría con corte UV. Yo lo dejaría así, que a fin de cuentas igual se nota, no tanto como acá, pero yo prefiero sacrificar este poco de vista antes que dejar esto y perder después la practicidad y visibilidad de trabajar un material, ¿sí? Porque luego trabajarlo va a ser tedioso y además se va a ver mal ese corte por allí. Entonces, si dejamos un corte, dejamos uno solo, por ejemplo acá, y el resto lo cosemos todo y lo dejamos sin hard edge en estos cortes, ¿sí? Estos hard edge están bien puestos, estos sí los dejamos y los conservamos. Aunque hay que ver si son muy finitos y también nos complica mucho el material, quizás hasta conviene también sacar estos de acá y dejarlo todo una sola pieza de UVs. Vamos a hacer así y dejarlo así. Hay que chequear con el bake a ver qué tal responde. Vamos a ver. Está ok. Bueno, estos hard edge acá no van, porque de vuelta no tienen inclinación, no se están marcando nada. Estos que están acá, toda esta pieza que tiene hard edge, todo esto no debería tener todo hard edge. Esto quizás no está aún bloqueado, entonces esto, a ver si tiene UVs, sí tiene UVs, pero bueno, esto debe ser así. Vamos a Mesh Display, Unlock Normals, Mesh Display, Soften Edge, ¿sí? Y le vamos a aplicar Hard Edge solo a lo que queremos. Pero acá la pieza está toda cortada, entonces acá lo que tenemos que hacer es, básicamente nos conviene crear un Keyboard Baser, ¿sí? Y ahora designar los Hard Edge donde nosotros realmente queremos que vayan. Por ejemplo, por ahí. Acá abajo no. Acá. Así. Todo por este sector. Y acá sí hago Mesh Display Hard Edge. ¿Sí? Y luego esto lo cortamos por UVs. Acá también quizás puedo poner por Hard Edge. Ahí. Y esto sí lo dejamos, lo cortamos por Hard Edge, ¿sí? Lo cortamos en el UV
lo mismo que acá abajo. Y ahí. Eso es todo el hard que va a llevar esta pieza, ¿sí? El resto no. Y esto, si es insignificante y si no nos da información de nada, lo unimos. Si lo necesitamos, lo dejamos. Si no, lo quitamos. Porque son polígonos y nos van a hacer falta en otro lado. Y así lo optimizamos, ¿sí? Después, esta pieza de acá, este hard de acá arriba tampoco iría porque no tiene el ángulo suficiente como para decir que se justifica que vaya un hard por ahí. Entonces voy a seleccionar de acá esto hasta el final y vamos a dar Mesh Display, Soften Edge, perfecto, y lo vamos a coser también. Perfecto, y ahora sí. Y donde sí se podrían poner hard edge serían en esta canaleta interna, pero hay que ver de vuelta si no nos pasa el efecto de lo que pasaba acá arriba, que por tener tanto hard edge y tanto corte de UV, luego el material se vea como demasiado cortado. Entonces, si no se ve demasiado cortado, porque lo aplicamos por triplanar, etcétera, podríamos llegar a exagerarlo esto acá. Ahí. Y esa es una opción, ¿sí? Que en lugar de así, se vea así. Pero deberíamos de corroborar y comprobar cómo funciona con el bake. Porque también hay que ver que eso esté recto, que quede recto, pero bueno, acá al ser una superficie curva, vamos a poder hacer recto un solo lado. Entonces hay que ver si ese hard edge después se va a proyectar mal en el normal. Así que es todo cuestión de prueba, de ir viendo cómo responde. El fuche ya lo estuvimos viendo. Bien. Vamos a pasar a lo que es Java, que ya lo vimos. Bien, esto está todo bien, perfecto. Blade. Ajá. Bien, vamos a pasar a los cordones de acá atrás. Que estos acá atrás sí deberían de llevar hard edge para matar ese sombreado, ese degradé de luz y sombra que se genera. Así. No estoy viendo todo con hard edge, así que voy a poner el modo hard edge color. Ahora sí, me ayuda bastante. Y esto no está bueno que tenga todo hard edge. Esto una sola debería tener hard edge en caso de que así sea necesario. De hecho, no sé qué tan necesario sea que esto tenga hard edge, que esta pieza tenga hard edge. Yo en principio solo le dejaría la parte interna, esta. Estos se lo quitaría. Pero esta sí, porque acá se nota un quiebre de ángulo importante, ¿sí? Pero esto ya vamos a despedazar de vuelta. El V lo vamos a partir en muchas partes y va a ser un error después en el material. Así que este, si se lo sacamos, lo cosemos. Pero después debemos cortarlo, por ejemplo por acá. Y unfoldearlo. Bien. Esto, como esta parte de acá abajo va oculta, quizás lo que podemos hacer es un corte acá y un corte acá. Entonces hacemos así, separamos eso y esta la unimos, la volvemos a coser. Entonces ahora unfoldeamos esto y esto lo hacemos recto. Así.
y esto lo rescatamos aunque sea un poquito y lo hacemos recto también, aunque sea esas partes las hacemos rectas, ¿sí? Lo mismo acá, aplicamos Hard-Edge en todo este sector, que acá tiene dos mejor dicho, ¿sí? Hard-Edge, perfecto, isolamos, está bien. Acá abajo lo mismo. Luego lo cortamos, hacemos rect, ¿sí? Hacemos el tratamiento que venimos repitiendo desde la 001. Esto acá tiene 200 triángulos, 209. Hay que ver si esto vale la pena tenerlo separado. En realidad tiene más, porque acá tenemos una gran triangulación. Entonces tenemos casi 300 de estos 400. 300 deben ser por lo menos de esta pieza y del snap de todo esto, ¿sí? Entonces hay que ver hasta qué punto vale la pena tener esta piecita y no simplemente tenerla proyectada. Quizás conviene tenerla proyectada y nos ahorramos todos estos polígonos y los invertimos en toda esta curvatura que se ve triangulada así como demasiado diamantada. Entonces esas son cosas para evaluar y ver si realmente vale la pena esa pieza por sobre el resto de las piezas más grandes. Luego acá también, todo esto va con Hard-Edge. Solo la de abajo, pues haciendo la de abajo ya se soluciona bastante. Si vemos que la sombra nos sigue molestando, entonces sí podemos cortar. Y lo dejamos ahí. Eso va a ver mejor. Así que toda esa sombra negra, rara. Pero solo hasta ahí abajo. Acá ya empieza a trabajar una curvatura con la topología, entonces esa sombra desaparece, empieza a desaparecer. Se saca lo mismo. Así. ¿Sí? Y así vamos trabajando las telas, vamos separando esta tela. Toda esta después hay que separarla, esta puede ser proyectar en normal. Bueno, acá hay que tener cuidado también con la curvatura, como hemos estado repasando en las anteriores. Estas, como en la 003 o en la 004 si no me equivoco, hay que separar esta tira de esta, porque si no se nos va a proyectar el normal en el medio, así que esas también hay que separarlas. Esto ya lo vimos. Ok. Este Hard-Edge que está acá, la verdad que yo también se lo sacaría en principio y probaría cómo proyecta con el normal. Y lo cosería también, porque no tiene sentido de que esté separado si es todo el mismo material. ¿Sí? Después acá se ve todo dentro de todo se ve bien. Bueno, acá lo mismo que en la otra. Hard-Edge. ¿Sí? Se van a tener que tomar un tiempo chequeando que las tiras tengan Hard-Edge en los lugares apropiados. ¿Sí? Ahí. Y ya esa sombra empieza a desaparecer. Comparemos la de arriba con la de abajo. O si hacemos control Z. ¿Sí? Cómo cambia la pieza. Checamos la funda. Está todo bien. Ok.
Bueno, este corte de V tampoco iría acá, como hicimos con la otra, iría por debajo. Entonces cortamos acá abajo y esta le hacemos distribuir. Perfecto, ahí lo tenemos. Vamos a pasar a controlar los UVs. Bueno, si bien hay unas piezas que estuve modificando, que son estas, que las voy a mover, el resto se ve dentro de todo bien, pero si prestamos atención, esto no está rect, esto tampoco está rect, ¿sí? Esta pieza no está rect, esto no está rect. Esto entiendo que esté así, no sé igual qué pieza es esto. Esta pieza no debería estar así igual, no debería tener esta deformación. Esto debería ser así y todo esto debería ser recto. Esto lo foldeamos y V, vamos acá arriba, acá abajo, straighten, ¿sí? Ahora selecciono todo el interior y lo voy a foldear para que se relaje el interior. Después aplicamos el Texel Density. Set. Esto puede ir recto. Y esto también. Perfecto. Luego chequeamos de que no tenga ninguna deformación. Y como verán, está todo recto y no está deformado. Apagamos el checker, lo dejamos por acá encima porque luego esto hay que repaquearlo. Bien. Ok. Bien. Siguen habiendo muchas piezas por hacer rect. Vamos a seguirlas señalando, como por ejemplo estas. Esto hay que cortarlo por debajo, hacerlo rect. Esto también hay que hacerlo rect. Esto también hay que hacerlo rect. ¿Sí? Hay muchas piezas por hacer rect todavía. Esto, ¿sí? Vamos a chequear las distorsiones y si hay algo flipeado para seleccionarlo en forma rápida. Recuerden, seleccionamos como face, select by type y backfacing. Y como backfacing me está tomando, claro, me toma esta placa grandota que hice, y los bordes de esos edge son los que afectan a esas que me hizo como selección extra. Pero no tengo UVs flipeados excepto esto que hice yo rápido recién y le hice un UV distinto a lo que tenía. Por ende vamos a apagar esto, vamos a encender la tercera para ver cuánta distorsión hay. En cuanto a distorsión se ve bastante bien, exceptuando acá. Esto por querer hacerlo recto se deformó, es decir que si yo selecciono esta cara y me voy haciendo el checker y me voy al objeto, me muestra cómo está distorsionado, ¿sí? Aprieto control 1 y me muestra qué tan distorsionado está eso. Entonces la distorsión que nosotros vemos en el mesh con el checker se va a marcar en forma roja y azul con esta tercera opción. Vamos a apagar el checker, vamos a encender la tercera. Esto se soluciona así. Seleccionamos todo esto y lo foldeamos. Y esto de acá hasta acá, vamos a seleccionarlo manualmente mejor, así.
le vamos a alinear nosotros manualmente así. Y entonces esto de acá hasta acá, sin esto, lo vamos a unfoldear, ¿sí? Entonces esto de acá hasta acá abajo lo alineamos así. Y ahí recuperamos esos polígonos. Y estos que están acá abajo, que se están overlapeando ahora, están todos rojos, los seleccionamos y los unfoldeamos. Y así vamos chequeando que no hayan azules grotescos ni rojos tan marcados. Bueno, esto hay que rehacerla, esa pieza hay que rehacerla. Y este quad, esto sí que está marcado, ¿eh? Es esto que está acá adentro, que si yo activo el checker y lo veo solo, se ve todo deformado, ¿ven? Esto está todo deformado, distorsionado. Entonces esto de acá lo unfoldemos de vuelta. Straight in shell y listo, y ya nos quedó bien. Perfecto. Esta zona de acá quizás no nos es necesario que esté toda recta, entonces lo unfoldeamos y ya recuperamos toda esa distorsión. ¿Qué nos estaba generando esa distorsión? Esto. Vamos a apagar esto. Esta distorsión nos estaba haciendo. Miren el tamaño de esto en el checker y de esto, ¿sí? Estos son rectángulos y deberían ser cuadritos. Entonces, si yo a estos que selecciono, solamente estos, que son los que nos estaban mostrando distorsionados acá entre rojos y azules, si yo ahora le doy unfold, miren cómo se soluciona todo, ¿sí? Entonces, ojo con hacer todas las piezas rect, porque lo que va rect es solo lo que tiene hard edge, pero lo que se puede llegar a hacer rect sin distorsionar, ¿sí? Así que guarda con eso también. Luego chequean el Tensile Density, como hemos venido haciendo con las demás, y así es como van corroborando y fixeando cada una de las partes. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar la etapa esta, la final. Y van a ver que se agregó más topología, se fixió. La pieza de acá atrás, como verán, esa que tenía 300 triángulos, finalmente en el bake más adelante van a ver que se va a ver bien, y sin embargo no hizo falta que estuviese toda cortada. La desventaja es que después no le podemos dar un material o un color distinto, pero la ventaja es que ganamos 300 polígonos. ¿Qué se puede hacer en ese caso con el material? Y tratar de darle una variación a través del mapa de curvatura, ¿sí? Es decir que mediante la proyección vamos a tratar de hacer algo distinto, de generar una variación en esa figura. Quizás darle algún desgaste u otra tonalidad en ese desgaste, pero bueno, no va a poder ser de otro color. Pero lo que sí, recuperamos 300 polígonos para nuestra katana y nos sirvieron muchísimo para agregarla en otros lados, como por ejemplo en las curvaturas de la funda, ¿sí? O el sajeo, pero más que nada de acá, donde si yo selecciono ya no se ven más esas estrellas. ¿Se acuerdan de los diamantes? Bueno, todo eso desapareció, se rehizo prácticamente esta pieza y se dejó muy bien en cuanto a curvatura y prolijidad, ¿sí? Ahora el grupo se llama realmente como es y está más organizada en cuanto a grupos. Ya no tiene cerca de 10 grupos, sino que tiene menos de la mitad. Los UVs están mucho más prolijos, como verán, ¿sí? Esta es la versión final, una vez que recibió todo el feedback de lo que estábamos viendo hace un rato nada más.
Y así es como llegamos al final de esta etapa de revisión de la Katana 005. Así que bueno, haciendo un outro, espero que lo hayan disfrutado y en parte les haya servido bastante para poder aplicarlo en sus katanas a estas 5 revisiones, que si bien son largas, son revisiones largas, está bueno porque en cada una se ven cosas particulares que no se repiten en la otra. Si bien la mayoría cometen las mismas equivocaciones en cuanto a nomenclaturas o de formación de Vs o de Hard-Edge, si bien se repiten esas partes en la mayoría, hay otras piezas que no se repiten en sí en cada katana, en cada una de las 5. Entonces está bueno que eso lo vayan viendo, porque quizás sean errores que a ustedes se les plantean y que por ahí se les complica para poder solucionarlos. Así que bueno, nada, espero que le sigan metiendo duro a la katana, que sigan con todo hacia la etapa de Bake, y bueno, nos vemos en la próxima etapa. Y nos vemos en las redes sociales, ahí en Facebook. Sigan posteando, sigan mostrando lo que tienen. Así que bueno, nada, éxitos y nos vemos en la próxima.